Bueno, la práctica profesional lo realizamos la profesora Anselma del Padre y la profesora Ruth Arévalos. Somos dos profesoras que vamos a estar trabajando con ustedes. Hoy ella está nomás en otro grupo, por eso no está presente, quizás entre más tarde. Entonces vamos a estar trabajando de cerca con ustedes. ¿Por qué? Porque se plantea también desde el punto de vista tutorial. Entonces, como tutoras, vamos a estar las dos compañeras, colegas, acompañándole a ustedes en este proceso de práctica profesional. Y para poder iniciar, nos plantea un poquito cuáles son tus herramientas. Aquí le tenemos a un personaje con sus herramientas. Y ustedes hasta este punto, hasta esta fecha, ¿cuáles son las herramientas que adquirieron o que ya tienen o que dicen que ustedes ya tienen dentro de su labor educativa o que le ha brindado este curso? Entonces queda abierto para que puedan compartir un poco cuáles son las herramientas que adquirieron o que se apropiaron como profesional gestor. El conocimiento informático, algunas leyes vigentes, las normativas vendría a ser los proyectos, muchos, bastante. Gracias totales. Qué bueno. Profe, Sí. también nos ayudó mucho para poder, porque en mi caso, ¿verdad? Hay muchos colegas para la elaboración de los PEI, de un POA, plan de mejora, los proyectos y todo lo que cada profesor fue dándonos, ¿verdad? Todos los conocimientos nos dotó de herramientas que no teníamos o si lo teníamos olvidado o no así muy bien sabido y nos refrescaron, nos actualizaron y eso y nos van a servir muchísimo, de hecho ya nos sirven. Qué bueno. ¿Alguien más? Profe, Sí. quiero decir nomás que que es un curso para mí que fue bastante complicado. Eh, Me abrió el cerebro así, algo que no pensé que iba a ser así, pero fue bastante. Ponerse en el lugar del gestor, del director, no es fácil. Siempre yo pensaba como docente nada más y no tenía en cuenta lo que es el director también, que hay que pensar en conjunto. Y la verdad que es un curso, a mí me forzó bastante, pero me encantó. Eh, es muy enriquecedor este curso. Y me hizo discutir muchas cosas, los nuevos roles del director que tiene ahora en comparación a lo que tenía antes. Uno se acuerda de su director de antes, de cómo uno veía a su director y cómo es el director de ahora. Eso es lo que me hizo discutir mucho también con una ex directora que es mi mamá. Entonces yo le preguntaba a ella muchas cosas, ¿cómo vos hacías eso? ¿Cómo vos tomabas eso? Entonces me ayudó bastante comprender esa labor. Gracias, Diana. ¿Alguien más? Aunque muchas veces, profe, realmente como dice la compañera Diana, con este curso muchas cosas aprendimos y nos ponemos muchas veces en el lugar del gestor. Así que cuando estudiamos evaluación, muchas veces nosotros le atacábamos a la evaluadora y cuando estudiamos evaluación nos pusimos en el zapato de los evaluadores, ¿verdad? Porque muchas veces le atacamos sin saber. Y ahora yo soy una de las que menos le ataca a mi evaluadora, calladita, no vayando, ¿verdad? Porque sé el trabajo. Y lo mismo es con el gestor. Pero también nos ayuda y para que nosotras podamos también ayudarle al gestor a poder hacer un buen trabajo, ¿verdad? Porque muchas veces no quieren escuchar
los consejos que uno da, ¿verdad? Y más todavía ahora que nosotros nos capacitamos para hacer un buen trabajo el día de mañana, si llegamos a trabajar, a ser gestores realmente o coordinadores, mucho nos va a ayudar, mucho pudimos entender, mucho pudimos lograr, aprender, como dijo la compañera, la parte del PEI, del POA, proyectos, y la parte de la tecnología, ni qué decir, nos ayudó muchísimo también con la tecnología. Y para mí fue enriquecedor, profe, estar en este curso, y tuvimos excelentes profesores, y yo creo que eso es invaluable, ¿verdad? Muy agradecida y espero seguir capacitándome con ustedes. Gracias, Marlene. ¿Alguien más? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Sí. Yo concuerdo con lo que dijeron las compañeras y un punto que me gustaría compartir, el hecho de que todos los docentes tendríamos que hacer este curso para poder comprender y entender lo que están haciendo nuestros directores, porque no es fácil. Yo siempre dije, mantengo que respeto el cargo de dirección, porque no es como algunos ven que está detrás de un escritorio. Es un lugar muy complejo. Entonces sería interesante que todos formemos parte de lo que es la labor del gestor. Y así también nuestros directores también hacer estos cursos para entender también su función y tener un trabajo coordinado dentro de lo que es la institución. Esto. Gracias. Otra cosa que me olvidé, profe, que Sí, gracias a ustedes muchos pudimos continuar, porque muchos queríamos dejar por el camino, ¿verdad? Porque es un poco complicado en forma virtual que cuando hacemos presencial, ¿verdad? Pero la verdad que mucha fortaleza nos dieron en todo este tiempo para poder seguir adelante, y gracias a Dios estamos culminando, ¿verdad? Con éxito, gracias a Dios. bueno, toda labor, más luego es difícil, cuesta muchísimo. Y yo me di cuenta también de que quizás quisimos aprovechar bastante, con muchos docentes me di cuenta de eso. Quizás quisimos aprovechar bastante de que desde nuestras casas hacíamos los cursos, que entramos en 1, 2, 3, 4 cursos y nos costó muchísimo. Porque eso también se notó. Les digo yo como formador de formadores que me di cuenta mucho de los compañeros, colegas, que son nuestros alumnos, en la función de alumnos, que no podían cumplir porque asumían 2, 3 compromisos, y a veces asumir compromisos hace que también seas responsable. Entonces eso también se notó dentro de este tiempo de pandemia. Y es admirable aquel que hizo 4 o 5 cursos y pudo con todo. Mi admiración para esas personas, porque cuesta muchísimo. Una de las herramientas a veces de querer tener todo, de repente también es un poco negativo. Pero para muchos pudieron, otros no. Y como decía Marlene, a veces queríamos ya desistir. Y sin embargo, teníamos que siempre elegir cuáles eran nuestras prioridades. Y yo creo que quien optó por este curso optó bien, porque es un curso, como decía la compañera Cindy, es un curso que nos abre un poco esa visión de institución. Y como decía Diana, también yo pensaba como docente, ¿verdad? Y a veces el pensar como docente se reduce solamente 4 paredes, una sala de clase, 40 alumnos, 30 alumnos. Sin embargo, cuando miras como institución, totalmente diferente, se amplía a una comunidad. Y bueno, y ahí es diferente la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de ver. Y cuando realmente de ese punto de vista observas, te das cuenta de que muchas cosas, e incluso que decías, querés borrar, querés
volver a retroceder y bueno, me voy a retractar lo que decía, porque realmente a veces decimos o decíamos sin saber la realidad. Y este curso yo creo que nos abrió un poco ese punto de vista del gestor, ¿verdad? De poder mirar más allá de 4 paredes de 30 alumnos. Y les agradezco por dar sus opiniones, por comentar un poquito qué es lo que les ofreció el curso y qué es lo que se llevan con este curso. Y creo que hemos procurado dar de lo mejor, aunque costó mucho, porque no es igual de la presencialidad a la virtualidad, porque con la virtualidad hay muchos factores que impiden muchas veces que llegue el 100% de las informaciones. De repente la internet hay veces que vuela y otras veces que no. De repente la falta de luz hizo que se corte la reunión. Entonces fueron muchos factores que impidieron a que lleguen realmente las informaciones. O por ejemplo, 1 o 2 horas, de repente ya era mucho para poder estar sentado o para poder utilizar los megas que tenemos, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos la presencialidad, cumplimos horario de tal hora a tal hora y tratamos de hacer todo lo posible durante ese tiempo. Entonces esos factores hicieron que realmente podamos hasta un punto medio dar nuestro trabajo, ofrecer el trabajo y después trabajar en forma sincrónica otro tiempo en lo que ustedes fueron también poniendo de su parte para poder cumplir con los requisitos de este curso. Y felicitaciones por llegar a este proceso, porque no es fácil, como dicen ustedes. Sin embargo, falta solamente ya 4 semanas para poder cerrar. Entonces, vamos a continuar. Y la aventura continúa, dice. Tenemos 4 semanas para poder cerrar. Una semana, no sé si perdida, pero una semana dejamos. Sin embargo, vamos a hacer todo lo posible para poder cerrar antes de vacaciones. Porque no me quiero ir después de vacaciones y volver otra vez. Ya les quiero liberar a ustedes. Entonces vamos a sí, liberarnos estoy antes de totalmente de vacaciones. acuerdo contigo, profe. Queremos también hacernos un Liberarse. espacio. Bueno. Sí, pero sabes que, profe, esta semana de duelo que tuvimos como institución y como compañeros también nos sirvió para extrañarnos, porque sinceramente se busca ese roce, no solamente entre docentes ni compañeros de curso, sino en estar en esa misma línea, en esa misma sintonía, porque no es lo mismo en el grupo. Es una locura, una desesperación la gente como pide PCI, PEI-POA y todos los instrumentos, ¿verdad? Y no es así, porque muy claro tenemos ya a partir de esto con mayor seguridad que mi PEI, mi PCI, mi POA, mi plan y todo lo que sea no es lo mismo a 2 instituciones, o sea que a una zona cercana incluso, ni qué decir a una zona más distante. Entonces, nos damos cuenta también, ¿no? Era mediante el curso estar en esa misma sintonía y ojalá que no se pierda. Realmente crear esas redes de docentes, como se dice, de manera a ayudarnos, porque quién más, quién menos, siempre estamos necesitando de una orientación. Entonces, valió la pena. Qué bueno. Y siempre rescatamos muchos factores, no solamente el estudio, también pudimos, con esto pudimos hacer amistades, ¿verdad? Y generalmente los cursos hacen que esas amistades perduren después, continúen. Y es interesante lo que decís también, que no solamente es pedir y pedir a través de los grupos un trabajo, sino que te da la capacidad, o te ofrece la capacidad de poder hacerlo por ti mismo. Eso es importante. Muchas veces, a veces nos engañamos en que tienen plan de tal grado, tienen plan de tal cosa, pero es totalmente diferente o ajeno a nuestra realidad. Nos puede servir, pero no el 100%. Eso es lo que tenemos que ir reduciendo y la capacidad nosotros lo desarrollamos. La competencia lo desarrollamos y creo que esa competencia de poder hacer uno mismo su trabajo es la mayor satisfacción para esta profesión. Y bueno, comparto un poquito lo que dice el diseño curricular de nuestro curso. Nos habla un poco de cuál es el desafío en educación en estos últimos años y actualmente, ¿verdad? Siempre ha sido y va a ser
la de mejorar los resultados de aprendizaje de los alumnos. En función a eso siempre estamos trabajando, en función a lo que son nuestra población, nuestros protagonistas, que son los estudiantes, y la mejora de los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes. Hemos analizado durante todo este curso bastante los resultados de aprendizaje de los estudiantes, y quizás hemos encontrado algunas debilidades muy puntuales en cuanto a esto, ¿verdad? Y nos dice allí que en ese contexto se habla del mejoramiento de la calidad que requiere un nuevo gestor, que es muy importante el papel o la función que cumple el director, la directora, para acompañar a la mejora de los resultados de aprendizaje. Y nosotros nos dimos cuenta, ¿verdad?, que cuando hay un buen líder, muchas cosas, muchos propósitos, muchos logros encontramos o alcanzamos en la institución. Yo creo que llegamos a esa conclusión de que cuando es el líder, cuando la cabeza de la institución funciona, la institución también tiene buenos resultados. Porque nosotros hacemos la propaganda, nosotros hacemos el marketing en las instituciones. La institución con buenos resultados es gracias al liderazgo y gracias al trabajo colaborativo de sus docentes. Y en función a eso es lo que se pretende este curso, y dice allí, ¿verdad?, de un nuevo gestor con competencias profesionales para la gestión escolar y un liderazgo efectivo. Su rol es fundamental en la organización y en el funcionamiento de la institución educativa. Y en ese sentido, dice, es importante mencionar que la actitud del gestor es fundamental. Yo creo que nosotros mismos hemos trabajado en el módulo de liderazgo, que tiene mucho que ver la actitud del docente, gestor, director, para que la institución funcione. Dice, para todos los emprendimientos y acciones que desee llevar adelante, las funciones como gestor se convierten en un elemento clave para generar cambios y transformaciones en el contexto educativo que dirige. Nos habla dentro del programa de estudio del técnico docente en gestión de Asunción, marzo 2020. Ustedes son el primer cohorte, el primer grupo que vamos a estar lanzando por medio de este programa de estudio. Y qué tan importante es reconocer cuál es el eje principal del programa de estudio, de poder trabajar, de desarrollar competencias profesionales para un director a futuro, y de poder mencionar que es tan importante la actitud de la persona. El ser de la persona tiene mucho que ver. Siempre vamos a tener en cuenta eso de que no solamente conocimiento, no solamente acciones, sino que también el ser hay que trabajar. Y esos son los tres ámbitos del aprendizaje: el saber hacer y el saber ser. Los tres están unidos, no se pueden separar. Tenemos que trabajar necesariamente por los tres ámbitos dentro de la educación. Recordar un poquito el perfil de salida del ser técnico docente en gestión. Ser líder implica ser líder de una comunidad de aprendizaje, implica detectar necesidades y proponer soluciones, de concertar alianzas con otros sectores, de intervenir en la solución de conflictos, tener la capacidad de orientar y hacer seguimiento y evaluar, de rendir cuentas de las acciones y los resultados, y la capacidad de aplicar el pensamiento crítico en la gestión del conocimiento. Creo que esto hemos trabajado durante todo este proceso a través de los módulos. Básicamente, mínimamente, hemos desarrollado cada perfil para que ustedes, que están llegando aquí, ya lo hayan adquirido y ya realmente hablemos de competencia. El currículum de la carrera técnico docente, es de evaluación, perdón, gestión tiene que ser, de gestión, pero no está mal lo que está ahí abajo, me equivoqué nomás ahí. Está organizado en la siguiente forma:
Tiene 3 áreas de formación. Está el área de formación específica, lo hemos trabajado en los diferentes módulos. El siguiente, el área de práctica profesional. Esta área cuenta con poca carga horaria presencial y por el contrario mucho trabajo de campo. El estudiante debe estar en los espacios de gestión educativa con actividades tales como, nos dicen. Nosotros debemos de trabajar en la práctica la observación, la ayudantía y el desarrollo propiamente de las actividades en el contexto real, supervisada tanto por el responsable de la institución de práctica como por los docentes de la institución formadora de docentes. Son los 3 ejes principales que se trabaja en práctica. Y luego tenemos un componente local, que es componente de formación optativa, que ustedes lo han, o sea, nosotros como formación docente lo hemos incluido en el módulo 10 de formulación e implementación de proyectos. El componente local estaba planificado como elaboración del PEI, y como hemos trabajado durante todo ese proceso en los módulos anteriores, entonces lo dejamos dentro de formulación e implementación de proyectos, que dicho sea de paso, estaba viendo algunos proyectos muy lindos que han presentado y felicitaciones por ese proceso. Lo han trabajado muy bien con la profesora Alba y esto se concreta en la práctica. ¿Cuál es el campo laboral? Ya le estaba anticipando el campo laboral de este curso. Dice la salida es variada. El gestor puede desempeñar sus tareas en la dirección de instituciones educativas, ya sea públicas o privadas, de todos los niveles. Entonces ustedes tienen acceso a poder acceder, valga la redundancia, acceder a una dirección de cualquiera de los niveles. Docencia en materias relacionadas con la gestión educativa. También pueden ustedes, al tener la licenciatura en Ciencias de la Educación, pueden acceder en algún momento dado si tienen el interés para formación docente. Entonces esto también le ayuda para poder llevar algunos módulos dentro de la formación docente. Conformación de equipos de elaboración de proyectos educativos e introducir métodos innovadores dentro del campo educativo para adaptar a la institución a los tiempos actuales. También se pueden desempeñar como coordinadores de equipos docentes y ofrecer a sus pares el acompañamiento, o sea, como asesor, ya sea interno o externo. Dice también podrá aplicar técnicas de gestión dentro de la organización diaria de la institución educativa a fin de lograr la mayor eficiencia posible dentro de la administración de los recursos disponibles. Este es el campo laboral. ¿Y cuál es el título otorgado? Es la de técnico docente en gestión educativa. Ese es el título que ustedes van a obtener, que dicho sea de paso, hasta ahora tiene un valor de 10 puntos en certificación. Entonces, tiene un buen puntaje. La carga horaria es de 600 horas. Se redujo a 600 horas la carga horaria que ustedes trabajaron durante un año. Cuando la práctica profesional es un área fundamental de la formación del técnico docente, habla un poco que mediante la misma, el docente y director perteneciente a una institución educativa podrán llevar a cabo la articulación de la teoría y la práctica. Práctica que debe ser supervisada y acompañada por el tutor. En ese sentido, las experiencias de gestión pedagógica y administrativa desplegadas en el contexto posibilitará al estudiante de este curso que desarrollen capacidades orientadas hacia la ejecución y acompañamiento de procesos de mejora constante e innovación educativa. Este módulo pretende generar espacios de acción y de reflexión donde los futuros técnicos desarrollen capacidades de reflexión y análisis, de indagación y observación de gestión, tanto del ámbito pedagógico como del administrativo, de modo que puedan asumir posturas adecuadas y ejecutar acciones coherentes con los resultados pedagógicos esperados. Y también posibilitará su crecimiento personal y profesional en la gestión escolar. Entonces, eso es lo que se pretende con práctica profesional. Si alguien quiere continuar, por favor.
Por tanto, la piedra angular de todo proceso educativo es la práctica profesional, pues en ella se visualiza el desempeño de la gestión escolar, que comprende la planificación, la implementación del plan, el análisis y la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, PEA, y la actuación a partir de los resultados, planteando posibles cambios para el siguiente ciclo del PEA. Por ello, este módulo integra todos los contenidos y las competencias de los demás módulos del curso y se complementa con el módulo formulación, implementación, monitoreo y sistematización de proyectos educativos. No sé si sigo, profe. Sí, por Pero favor. además, hasta ahí nomás. Por favor, seguimos. Sí. Termina esa parte. Pero además de eso, el espacio destinado a la práctica profesional pretende ofrecer al estudiante la oportunidad de experimentar y vivenciar los procesos de gestión educativa desde diferentes escenarios laborales, de modo a enriquecer su formación al tiempo de aportar en la mejora de esos escenarios. En resumen, todas las experiencias y la práctica del futuro técnico docente en gestión educativa apuntan al desarrollo de capacidades orientadas a la investigación, acción, a la comprensión del rol del gestor institucional y a la ejecución de acciones que posibiliten la mejora educativa constante, principalmente de los procesos pedagógicos, que a su vez viabilice obtener mejores resultados educativos. Bien, con lindas palabras nos dice lo que tenemos que hacer. Y vamos a ir concretando. ¿Cuál es la competencia que debemos desarrollar dentro de esta práctica? La de aplicar fundamentos teóricos en la planificación. Necesariamente vamos a llegar a eso, ¿no? Desarrollar el desarrollo y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. La de implementar procesos de asesoría entre pares. La de planificar e implementar proyectos de mejora en los aprendizajes de gestión. Y la de aplicar habilidades y actitudes propias del trabajo cooperativo y colaborativo, que eso es lo que nos ayuda a recibir y dar retroalimentación en las prácticas. Entonces, partimos primero de lo que García Cabrero nos dice de la práctica educativa, que es una actividad dinámica, que es una actividad reflexiva, que comprende los acontecimientos ocurridos en la interacción entre maestro y alumno. Entonces, lo que García Cabrero nos dice que la práctica, cuando hablamos de práctica educativa, hablamos de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero también nos dice, no se limita al concepto de docencia, o sea, no se limita solamente dentro de la sala de clase. La práctica educativa incluye desde el antes y del después de los procesos interactivos al aula. Por eso que nosotros cuando hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje o cuando hablamos de proceso, no nos limitamos en el aula y no tenemos que hablar de eso nada más cuando hablamos de evaluación, porque hay alumnos de que han desarrollado sus competencias o sus capacidades fuera del aula. Ya vienen a nosotros con la capacidad desarrollada. ¿Y qué es lo que hace con nosotros? Solamente formaliza, potencia lo que ya tenía adquirido. Por eso que es tan importante y tenemos que pasar por ese proceso de indagación y de poder enlazar sus conocimientos previos. Por más de que estemos con la virtualidad, no se puede hablar de dejar los 3 momentos didácticos. Se debe trabajar los 3 momentos didácticos. Desde ese punto nos habla en la práctica educativa. ¿Por qué práctica? Porque está arreglada por una ley, que es la Ley 4.995 de Educación Superior, que nos dice
de que necesariamente debemos pasar por una pasantía para poder acceder a un título en educación superior. Nosotros estamos dentro de la, estamos avalados, reglados por la ley 4095, que es de educación superior. Formación docente está dentro o considera los pensos curriculares de esta ley. Entonces, por eso es que tenemos que pasar por este proceso de pasantía. Y también estamos dentro de lo que es la educación laboral técnica superior, de la ley 5636, que también nos dice de que es un requisito indispensable pasar por la pasantía. Entonces, por eso es que estamos pasando por este proceso. Y bueno, ahí llegamos a lo que nos atañe. Este voy a arreglar porque está un poco... Espérenme que aquí. Ayer ya hice este, no arreglé. Ahí está. 75 horas corresponde a práctica. Créditos 5. Hablamos de créditos en el nivel de formación docente o en el nivel superior. Las universidades trabajan mucho también con los créditos. Bueno, tenés crédito para poder hacer algo, siempre nos dicen, ¿verdad? Tenés crédito para hacer esto. Entonces, tienen que necesariamente tener 4 créditos para poder cerrar este módulo. Y cuando hablamos de créditos, hablamos de horas de trabajo. Entonces, para la educación superior, 15 horas de trabajo corresponde a un crédito. Ahora, en este tiempo de virtualidad, ¿cómo yo voy a demostrar o cómo yo, tutor, voy a darme cuenta de eso? Es muy difícil. Entonces, lo hemos trabajado de esta manera. Vamos a trabajar 10 horas de clases sincrónicas. Generalmente nos lleva entre 2 horas, 2 horas y media más tardar. Entonces, va a corresponder a un crédito. Vamos a trabajar 15 horas de tutoría. Esto es fuera de las clases sincrónicas. Tutoría lo van a hacer conmigo o con la profesora Anselma. Yo tengo más tiempos liberados martes y jueves, entonces martes y jueves se puede trabajar de forma más, vamos a decirlo, más del tú a tú con ustedes, en forma particular con cada equipo de trabajo. Y 15 horas va a corresponder a esa tutoría, que va a ser registrado dentro de una ficha de monitoreo y seguimiento. Entonces, las veces que ustedes se comunican conmigo para poder aclarar una duda o poder presentar sus producciones, estamos hablando de tutoría. Tutoría lo podemos hacer a través del medio de WhatsApp, lo podemos hacer a través de videollamadas, lo podemos hacer a través de una plataforma, pero ya en forma particular y ya en forma directa con los tutores, ya sea conmigo o con la profesora Anselma. También corresponde a un crédito. 30 horas de trabajo de campo, esto corresponde al trabajo que van a llevarlo en las instituciones, corresponde a 2 créditos y eso también se visualiza a través de una planilla en donde se van registrando las actividades que se hacen y dentro de la tutoría nosotros vamos a ir colocándole las horas que corresponde a cada actividad que ustedes van realizando. 10 horas va a corresponder a la elaboración del informe escrito e informe oral, que después también vamos a desarrollarlo con otras 10 horas. Dentro del informe escrito es una elaboración, una redacción de todo lo que ustedes han realizado durante este proceso de pasantía, y la defensa oral, por los que ya pasaron por el curso o algún curso en formación docente, ya saben cómo realizarlo. Es la presentación de todo lo que realizaron durante la pasantía con apoyo de un instrumento o de un elemento que generalmente es el PowerPoint o uno similar. Entonces también vamos a darle unas 10 horas entre la elaboración y la defensa de este proceso. Entonces, mínimamente deben tener 4 créditos para que ustedes puedan acceder a ser calificados dentro de la pasantía. Y ya saben entonces cómo está distribuido los créditos. Pueden haber faltado en clase sincrónica, pueden haber no trabajado las 30 horas en campo, y eso se va distribuyendo y se va viendo dentro de la tutoría, porque eso es lo que nosotros hacemos como tutores, les damos seguimiento. Y los seguimientos se hacen en forma ya particular con cada equipo de trabajo. Vamos a trabajar como equipo de trabajo
en parejas o máximo 3 personas se van a conformar para poder trabajar la pasantía. Ya les voy a ir dando ya después cómo vamos a ir trabajando. Estas acciones son las que se van a realizar dentro de la pasantía. Hay una presentación del proyecto de pasantía. El proyecto ya está elaborado. Ya les voy a presentar el día de hoy para que ustedes después puedan leerlo, puedan analizarlo y podamos dar por aprobado el proyecto. Entonces ustedes hoy les voy a pasar después al grupo y para que detenidamente puedan leer entre esta noche y mañana, entonces todos podamos aprobar. Generalmente a veces se nos puede pasar algunos términos que ustedes pueden ayudar a mejorar. Ese proyecto ya está. La elaboración en forma conjunta de acuerdos. Y vamos a ponernos de acuerdo también cómo vamos a estar trabajando. Ya les estoy diciendo también mi forma de trabajo. Y ya enseguida les voy a escuchar también a ustedes. La exploración de la estructura organizacional de la institución. O sea, esta semana ustedes van a buscar, bueno, primeramente van a conformar su equipo. Ya sea entre 2 o 3. Una vez conformado el equipo, van a buscar la institución. Ya les voy a mostrar cómo van a trabajar también con qué instituciones pueden ustedes trabajar. Y una vez que tengan sus instituciones, ya vamos a estar explorando esa estructura organizacional. Otras actividades son las entrevistas a los principales actores. El análisis de los diferentes instrumentos utilizados por los diversos actores en la institución. Observación de clase, propuesta de estrategia innovadora, el análisis del PEI institucional, del proyecto educativo institucional, el análisis de planes y proyectos de los docentes, la realización de talleres y o capacitación según necesidad del equipo directivo, porque está dentro de ese proceso, la elaboración de un informe final de las actividades para poder cerrar este proceso de pasantía. Se concreta estas acciones con estas actividades. Vamos a trabajar la observación de clases de 1 o 2 docentes en la institución. Justamente anoche me estaban diciendo los compañeros, pero ¿qué pasa? Ahora ya no se está desarrollando clases ni sincrónicas porque estamos en proceso de evaluación, de cierre del semestre, de la etapa. Bueno, no hay problemas. En ese caso, vamos a hacer a través de la entrevista, vamos a analizar, porque el segundo punto dice análisis de la práctica pedagógica observada. Entonces, podemos solicitar a los compañeros o en la institución donde vamos un video que hayan grabado durante este tiempo de la etapa, o podemos analizar con el compañero docente a través de la entrevista cómo es su estrategia de trabajo. Entonces, a través de la entrevista se puede llegar a este proceso de análisis de la práctica pedagógica, cómo lo realiza. Entonces, eso se puede hacer a través de una entrevista. Por más de que ya no haya ese proceso de clase, podemos hacer a través de la entrevista. Una vez que lleguemos a esa entrevista, hay una propuesta de un plan de innovación, una propuesta de asesoramiento para el grado o para la institución. ¿Cómo llegamos a esta propuesta? Y únicamente a través del análisis institucional, de cómo es la organización, de cómo es el clima institucional. Después de la entrevista hecha al director, al docente o a los docentes, se puede hacer una propuesta de una estrategia innovadora o una propuesta de un plan de acompañamiento. Debemos llegar a ese proceso después de la observación. Por eso nos dice después una elaboración de un plan, que es una propuesta que se va a dejar a la institución. Ustedes pueden inclusive tomar el proyecto que realizaron, por eso que se concreta, les decía aquí, en la práctica se concreta lo que ustedes trabajaron dentro de lo que es la formulación de proyectos. Entonces, no es un doble trabajo, sino que darle vialidad a lo que ustedes trabajaron ya antes. Pueden hacerlo en las instituciones donde van. Ofrecer una retroalimentación de la práctica observada o asesoramiento o asesoría. Analizar los documentos de tenencia obligatoria de la dirección, porque el tutor con quien van a trabajar es el director, la directora. Entonces, debe haber un momento en donde van a analizar cuáles son los documentos que tiene la institución como considerado como de tenencia obligatoria. Vivenciar un poco la gestión pedagógica administrativa de una institución desde la labor directiva, cómo se vivencia y también a través de la entrevista que se hace con el director. Conocer un poco
cómo trabaja el director, cuál es su gestión en lo pedagógico, cuál es la gestión administrativa, y ya les elaboré vamos a decirlo, ya les elaboré un modelo de entrevista que es para que ustedes puedan tener como base. No centrarse directamente en eso, sino que es una base que les puede ayudar a poder llevar una entrevista. Ya hay un modelo de entrevista que también les voy a pasar. Analizar un poco el PEI de la institución. Cuando hablamos de análisis, hablamos de análisis cuando conocemos su historial, cuando extraemos la visión, la misión, la población de la institución, cuál es el problema principal de la institución, cuáles son sus metas y sus objetivos generales y específicos de la institución. Esos son los puntos relevantes del PEI, que se considera como análisis. Luego habla un poco de una propuesta y desarrollo de una capacitación en el caso de, porque la nota se va a ir, en el caso que el director o la directora nos diga, mira, acá me dice que vos podés hacer un taller. Ustedes están capacitados, están formados para poder dar un taller o una capacitación dentro de un círculo de aprendizaje sobre los temas que fueron desarrollando. Pueden hablar sobre liderazgo, pueden tratar sobre lo que es la gestión escolar, pueden tratar un poco sobre lo que es la gestión administrativa, pueden tratar cómo asesorar o cómo desarrollar un plan de asesoramiento, porque eso ustedes fueron realizando, u otros temas que de repente sea de interés para el director o la directora. Ese es en el caso de que tengan esa necesidad de que ustedes puedan hacerlo. Está dentro de las actividades posibles. Y después nos dice otras acciones pertinentes que surjan o sean propuestas por ustedes o por el directivo. Entonces, esas son las actividades concretas que está propuesto, que está presentado para esta pasantía. No se preocupen que yo les voy a pasar todo esto. ¿Cuáles son los documentos que ustedes pueden observar? Y yo siempre hablo cuando entramos en práctica, los documentos son prácticamente los tesoros de las instituciones. Si es que te da la oportunidad de observar, viva la Pepa y excelente. Si no te da la oportunidad, tampoco pasa nada. Porque hay directores que son muy celosos. Entonces, si tienen la posibilidad de poder analizar, que sea así. El PEI por sobre todas las cosas, si no les da, por lo menos pregunten los elementos principales o la estructura principal del PEI. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es el historial? Porque a veces tienen todo por separado los directivos. Entonces, muchas veces como no tiene bien preparado un PEI, te dicen, hermano, no tengo. O fulana tiene. Entonces, en ese caso, podemos preguntarle por separado, ¿y cuál es la visión? ¿Y cuál es la misión? ¿Y será que tenés el historial? ¿Y será que cuántos docentes tenés? ¿Me puedes dar cuántos alumnos tenés? Entonces, por separado se puede ir haciendo ese análisis del PEI. Y ustedes ya tienen una estructura del PEI, ya conocen la estructura. Entonces, mínimamente esa estructura principal de referencia tienen que considerar dentro de sus análisis. Planificación. Y puse allí también porque anoche surgió que hace prácticamente desde que inició la pandemia, se liberó esto del plan docente, porque tu escuela en casa tenemos como una propuesta, entonces el docente prácticamente ya no planifica, sino que directamente utiliza esta propuesta de la plataforma. Entonces, analizar un poco cómo lo adecua la planificación que ofrece tu escuela en casa, porque no todos los docentes asimismo bajan y pasan, sino que van adecuando a su realidad o a su grupo. Entonces, dentro de la entrevista, si es que no tiene un plan visible, pueden hacerlo como el docente lo adecua entre su plan anual y su plan diario. La organización de archivos, ahí entra un poco los documentos de tenencia, los proyectos llevados adelante, cuáles son los tipos de evaluación que actualmente se está trabajando o en este tiempo de pandemia, registro de asistencia de alumnos, cómo se está registrando la asistencia, ya sea en forma sincrónica o asincrónica del alumno, porque prácticamente el 100% en el departamento central tenemos clases virtuales.
cómo se realiza actualmente la reunión de padres o la asistencia de los mismos, cómo se conforma o se conformó la comisión de padres en el caso de que la institución sea pública, las cuales son o si tienen actas de reuniones o fichas de alumnos, cómo lo están realizando, si hay tabla de especificaciones, ya sea para el tercer ciclo o media, eso en cuanto a evaluación, otros ejemplos o análisis o comentarios generales que surjan dentro de la pasantía. Y bueno, por último, la propuesta de temas para el taller, ya le estaba hablando. Pueden tratar un tema sobre asesoramiento, pueden hacerlo y ojalá sea sobre la elaboración del PEI, porque es tan importante, liderazgo, la gestión educativa, la gestión administrativa, detección de problemas y otros temas que puedan surgir. En el caso de que pueda ser necesidad la presentación o la elaboración de un tema o un círculo de aprendizaje. En ese caso también ya les tengo preparado cómo planificar, toda la estructura de una planificación está. Entonces ustedes no se van a quedar, no se van a quedar solos dentro de esta pasantía. Eso es lo que yo quiero que ustedes consideren, que durante todo este proceso le vamos a estar acompañando. Está totalmente previsto para que ustedes puedan hacerlo de la mejor manera posible. Y bueno, hasta aquí es la presentación. Ya dejo abierto para que ustedes vayan preguntando y ya voy a habilitar también la nota de pasantía. Profe, ¿cómo podemos hacer la pregunta? ¿Por orden alfabético o por orden de votación? Profe, pongo a sugerencia. ¿A usted le gustaría seguir la tutoría de 25, 30 docentes o bien de 8 o 9 grupos? Mira que es bastante, no sé, parece más apreciativa esa cantidad, ¿verdad? Esa disminución. ¿No habría manera, profe, de aumentar esa cantidad de 2 integrantes o 3? A 4. No, 4. no. 4 Estaba grupos. si hay más, mira que voy a proponerte otra. Al principio estaba previsto, estábamos planificando bastante, te cuento que estábamos trabajando docentes incluso de formación de IFD diferentes y planificamos primero para 6 integrantes, pero 6 integrantes es ir de a 2 a una escuela, 2 a un colegio, 2 a una supervisión y se trabaja los 3 ejes de lo que el currículum nos pide. El currículum nos pide trabajar escuela, colegio, supervisión. Entonces, se planteó trabajar de a 6, pero de 6 es 2 en 2 para cada, o sea, 2 para cada estamento. Sí. Y yo creo que va a ser muy difícil, yo creo que va a ser muy difícil, y por eso volví yo a rever, porque hay otros IFD que están trabajando así. Yo volví a rever por este tiempo, al menos en nuestro departamento es muy difícil movilizarle a ustedes en tantos estamentos y después que tengan que otra vez reunirse y volver a hacer todo en uno, porque se tiene que sistematizar, ¿verdad? En el caso de que se vayan 2 en escuela, 2 en colegio, 2 a supervisión, tiene que haber un momento que sistematicen todo y entreguen un solo informe. Entonces, cuesta. ¿Cuál es la propuesta? Sí, pero ese no es ningún trabajo para nosotros. Sí. ¿Cuál es la propuesta de que ustedes puedan hacerlo en su propia institución? De a 2 o de a 3. Entonces, voy a trabajar con Carolina y voy a trabajar con Viviana, somos 3. Viviana va a decir, mi escuela, mi directora es re cálida. Y Carolina va a decir, no, mi directora es más cálida, nos va a dar todo. Entonces nos ponemos de acuerdo, decimos, bueno, con lo de Carolina nos vamos porque ella nos va a dar todo. Entonces nos vamos a la institución que conocemos y que sabemos que la directora nos va a ayudar y nos va a dar todo lo que necesitamos. Y otro que también no quisiera que ustedes se expongan demasiado. Entonces, como ustedes ya están trabajando en sus instituciones, pueden hacerlo en forma virtual o pueden hacerlo presencial las pocas veces que puedan, ¿verdad? Entonces, Carolina, como ya tiene afinidad con su directora, le va a mandar por WhatsApp la nota y le va a decir, señora, fírmame, porque hoy quiero hacer contigo la práctica. No hay problema. Le pone recibido en su WhatsApp y eso nomás hace un print de pantalla y ya da como un documento de que fue recibida su nota. Entonces, de esa manera
planificado el proyecto para que ustedes lo hagan en sus instituciones y no se movilicen tanto. Por eso que es, cuanto más están, menos van a trabajar. Por eso 2 o 3 Me parece, otra profe, cosa, muy acertada tu propuesta. Perdón que te interrumpa. sí, y otra cosa, acabo de terminar con 92 personas en tutoría. Estoy acostumbrada. Entonces vamos a trabajar. Profe, ¿no te das cuenta que esa es una propuesta nomás? No, profe, te entendemos y sabemos que no es solamente tu postura, sino que del IFD luego es, o sea que la institución en sí, por más que los 25 que estamos presentes te conversemos, sabemos que es difícil, pero habría manera de por lo menos 4, profe. Por favor. Bueno, Viviana, somos 5. No, vivimos 4 porque nosotros somos 5 y ahí... Sí, pero después del 4, pues ya el primo hermano es 5. No, hay 4, ya te cortó la profe. Nosotros somos 4 nomás en el grupo y no podemos excluirle a uno. ¿Cómo hacemos en ese caso? Sepárense de 2 y 2. Sepárense. Es la forma en que van a trabajar. Se trabaja mejor con ese grupo, equipo de 2 o 3. Cuanto más ya es difícil. Profe, vos sabés quién es mi compañero de institución. Qué mala, Vivi. Marlene. Habla, Marlene. Profe, así como más o menos estás presentando, es más o menos similar a lo que se hizo en evaluación. Es así. Similar. Y es la misma profesora de práctica, creo que va a ser similar. Entonces estoy tranquila. Estoy tranquila. Es el proyecto que es similar. Ya. Entonces, en realidad yo siempre trabajé como coordinadora de evaluación y tengo experiencia dentro de evaluación. Y yo creo que he logrado bastante con los compañeros que han terminado este proceso de pasantía. Puedo decir que tengo una satisfacción. Es la primera vez que voy a trabajar con gestión. Les cuento que trabajé muchísimo para el proyecto de gestión y he craneado bastante con la compañera, hemos craneado bastante con la compañera, incluso, como les decía, con otros compañeros del IFD para poder, porque es la primera promoción y se dan cuenta que estamos en tiempo de pandemia, ¿verdad? No podemos obligarle mucho a ustedes completar así como está en el currículum, pero sí tenemos que pasar por este proceso. Y bueno, Viviana, es difícil, cuanto más integrantes es difícil trabajar, porque Viviana es la que siempre se va a comunicar conmigo, ella me va a preguntar y el resto. Entonces, yo prefiero trabajar con 2 o 3 a quien realmente voy a darle seguimiento y voy a ver esos logros y ese proceso que está haciendo. Cuanto más estamos, a veces ya uno se quedan durmiendo entre los laureles, 1 o 2 nomás que trabajan. Profe, entonces, otra consultita. Sí. Ese tema del la capacitación, la charla, eso en el caso si es que nos llegan a pedir nomás, porque viste que como ahora están estamos entrando algunos en exámenes y estamos con las planillas, y yo creo que es lo que menos van a querer ahora es que nosotros nos vayamos a capacitar, ¿verdad? Yo creo que nos van a tirar más los planeamientos y las planillas que las capacitaciones. O sea que eso es, si es que nos llegan a pedir nomás, profe, no es una obligación. No, por eso, y yo siempre hablo de esta manera. Yo quizás te voy a pedir muchísimas cosas, pero vos te vas a ir a la institución y te vas a encontrar con otra cosa. Con otra cosa. Con otra totalmente. Y nosotros estamos a merced de la institución. Si te da 1 o 2 documentos, pues te campaneas con esos 2 documentos y haces maravillas para tu práctica con esos 2 documentos. Porque no podemos pedir más de lo que ellos pueden dar. Entonces, optaste por esa institución, procura hacer lo mejor posible dentro de lo que te dan en la institución. Y no está mal, no se mortifiquen porque no les dio tal documento, no se mortifiquen porque no pudieron hacer ese proceso. Vamos a llegar dentro de la tutoría, bueno, me dicen, profe, yo no pude acceder al PEI, bueno, pero podés acceder a cuál es su visión, su misión, y de repente ya no te voy a exigir hacer un análisis porque ya pasaste por el proceso de análisis, ya hiciste en un módulo. El informe ya va a constatar que no tiene. Claro. Entonces, también la capacitación se puede hacer virtual por Zoom, hacer así una... Todo se puede hacer en forma virtual. No, yo eso sí, la nota misma se puede hacer.
Sí, se puede hacer, Vivi. El tema nomás es que ahora estamos en pleno examen, en plenas planillas, ¿entendés? Por eso nomás lo que estoy diciendo, ¿verdad? Que hay instituciones. En mi institución, si yo me voy y le digo a mi directora, yo quiero que hacer capacitación sobre el PEI, capaz que me tire su carpeta, no sé qué es lo que me va a tirar si yo me voy a decirle eso, ¿verdad? Entonces, por eso nomás lo que digo. Sí, y ya te di la respuesta. Sí, eso no te va a hacer que sea menos tu práctica y no va a hacer que sea más tu práctica. Lo bueno es que vos pases por el proceso y hagas lo que puedas y lo máximo posible dentro de las actividades. Bueno, esta es la nota que quiero también leer con ustedes y aprobar con ustedes. Entonces nos dice allí San Lorenzo, de junio de 2021, ustedes le van a poner la fecha el día que ustedes envíen o lleven, ya sea en forma presencial o si hay mucha afinidad pueden enviarlo por WhatsApp sin ningún problema. Y lo único que le van a pedir a su director es que le dé acuse recibido. Entonces, si enviaron por WhatsApp, le piden a la directora, por favor, me das recibido y allí voy a hacer un print de pantalla. Entonces, recibí tal fecha y ustedes hacen print de pantalla y eso queda como evidencia de acuse de recibido. Si envían por correo, le piden por favor que te den de acuse de recibido. Entonces, el mensaje de recibido hace que sea evidencias de que recibió esta nota para la pasantía. Y en el caso de que se hiciera un físico en forma presencial, le piden una firmita y de que recibió, entonces eso también ustedes lo escanean o fotografían y van a alzar dentro de su anexo en su informe, porque eso va a ir en anexo en informe. La primera hojita de anexo será el acuse de recibido de la nota. Ya vayan registrando eso. Bueno, dice, señor, señora, ponen el nombre de la directora, al director, el nombre de la institución. Pueden hacerlo en una escuela, pueden hacerlo en un colegio, pueden hacerlo en un centro o pueden hacerlo en una supervisión. Eso ya depende de ustedes. En el caso de que quieran hacer una supervisión, la nota es diferente. Yo les voy a pasar la nota que es diferente para supervisión, pero también está planificado para hacer dentro de una supervisión pedagógica. Entonces ustedes optan por la institución que quieran o donde quieran hacerlo. De mi consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted en representación del Instituto de Formación Docente, Capitán Agustín Fernando de Pinedo, a fin de manifestarle que estamos ofreciendo el curso de técnico docente en gestión educativa. Este curso contempla dentro de su plan de estudios la pasantía. La misma es un requisito indispensable para la promoción del estudiante docente. Conocer e involucrarse en las instituciones educativas es el propósito de esta pasantía profesional. Sin embargo, la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 ha dejado a casi la totalidad del estudiantado en todos los niveles sin clases presenciales. Situación sin precedente que exige al nivel asumir medidas pertinentes para la aplicación de la pasantía. La misma conlleva un trabajo a distancia y a implementar estrategias inteligentes y adecuadas para saber cómo se comportan las instituciones educativas. En ese contexto, una de las estrategias plantea que el estudiante, la estudiante docente, pueda compartir con su director, directora y sus pares de la institución donde cumple funciones como profesional docente o con una institución cercana a su residencia para el desarrollo de su práctica, considerando acciones relevantes que propone el currículo para el curso y asumiendo todos los cuidados y orientaciones sanitarias propuestos para este tiempo de cuarentena inteligente. Por lo expuesto, solicito la autorización correspondiente para que, y ahí va el nombre de ustedes, si son 2, van 2, si son 3, van 3. Estudiantes del curso puedan realizar su pasantía en dicha institución educativa, la cual dirige dignamente. Confiados en que contaremos con su apoyo, agradezco su cordial atención y deseo continuos éxitos en sus funciones y tengo autorizado de firmar por mi directora, entonces la nota tiene mi firma y tiene el sello de dirección. Bueno, esa es la nota.
si hay algo que quieran ustedes, vuelvan a leer, si podemos cambiar algo o aprobamos la nota. Creo que acá está de más la coma, ¿verdad? Sí. Profe, pero aquí, por ejemplo, no dice cuáles son las funciones que vaya a realizar el estudiante en este caso. Mira. Ya va a pasó? llegar. Ah, ya va a llegar. Ella tranquiliza. No, es que yo ya estoy leyendo como directora y yo le voy a firmar, pero ¿qué va a hacer la persona? Espera. Bueno, profe, espero. Ahí nos va la guía Vivi, seguramente. No, Vivi ya está en la Anexo, supervisión sentada. propuesta de acciones a desarrollar durante la pasantía. En la misma nota está. Observación de clases de uno o dos docentes de la institución. Análisis de la práctica pedagógica observada a través de unos criterios preestablecidos. Los criterios ustedes lo van a elaborar. Pueden considerar lo que el MEC plantea como criterios de evaluación de una observación de clase que tenemos nosotros. Y eso pueden ustedes adaptarlo o utilizarlo de la misma forma. Entonces, ustedes van a elaborar esos criterios para la observación de clase. En el caso que no haya observación de clase, tienen que hacerlo a través de una entrevista, considerando los criterios. Propuesta de estrategia innovadora para la práctica pedagógica, elaboración de un plan de innovación para el grado o para la institución, ofrecer retroalimentación de la práctica observada, o sea, asesoría, análisis de los documentos de tenencia obligatoria de la dirección, vivenciar la gestión pedagógica administrativa de una institución desde la labor directiva, análisis del PEI, plan plurianual y POA, propuesta y desarrollo de capacitación en círculos de aprendizaje o taller sobre temas como asesoramiento, PEI, liderazgo, gestión educativa y otros, y otras acciones pertinentes que surjan o sean propuestas por los pasantes o directivos. Entonces, está con la nota, está lo que ustedes van a ir a hacer. Y allí va a decirte, bueno, a hacer esto, esto y esto, vamos a hacer esto, ahora lo que podemos es esto y esto. Entonces, todos los acuerdos se hacen con la directora, allí nosotros ya no podemos intervenir. Hay acciones que van a realizarlo y hay otras acciones que van a desechar. ¿Por qué? Porque el tutor en la institución donde van va a ser el director o la directora con quien van a trabajar ustedes. Entonces, Profe, yo tengo una consulta en cuanto a ese otros. Ahí podemos preparar talleres en cuanto al uso de las TIC, por ejemplo. Sí. Porque yo en mi institución, esa es nuestra mayor falencia y se refleja luego en cada actividad que se tiene que hacer. Entonces me gustaría proponer eso para que los compañeros puedan por lo menos mínimamente manejar esa parte. Claro, vos sabés que dentro de lo que ustedes desarrollaron en su módulo, prácticamente conmigo, de cuáles son las estrategias de acompañamiento al docente, eran 4, ¿se acuerdan? Y una de ellas era el acompañamiento mediante las TIC. Entonces vos podés proponer un taller de trabajar con herramientas tecnológicas o TIC. Está eso dentro del módulo que ustedes desarrollaron. Sin problemas. Y otras acciones, si es que hay, por ejemplo, ay, qué suerte que viniste, vas a poder ayudarme un poco a ordenar todos los documentos. Y bueno. Profe, ahora que está de moda este plan de contingencia que todo el mundo te pide, si nos pide eso, ¿qué vamos a hacer? Pota. Vas a hacer. Bueno, y bueno. El plan de contingencia, que actualmente está de moda y que las supervisiones solicitan, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos capacitados para poder hacer. Y para eso también está la tutoría. Yo siempre le digo, bueno, te pide algo, no sabes, y bueno, para eso está tu tutora de práctica. Correr, llamar, llorar y pedir cómo hacer. Pero allá en la institución tenés que decir, sí, directora, te voy a hacer con gusto. Entonces vení corriendo con tu tutora y trabaja. Es la respuesta que siempre doy. Tenemos que de alguna manera darle respuesta a las instituciones donde vamos, porque a veces ellos, justito viniste cayendo para poder ayudarme a hacer tal cosa. Entonces con sonrisita le decís, sí, directora, con gusto te voy a ayudar, te voy a hacer. No sé hacer, y bueno, para eso estamos nosotras las tutoras, para poder acompañar y darle esa orientación. Así es. ¿Alguna pregunta?
Si me pide, yo voy a grabar y enseguida te envío el audio, profe. Profe, y yo no sé si no escuché el tiempo que tenemos para hacer todo esto, profe. Bien. A partir de mañana ya empezamos. Vas a buscar tu institución esta semana. Esta semana, 3 actividades. Primero, equipo de trabajo. Ustedes mañana, pasado mañana ya me tienen que pasar en el grupo. Yo creo que la profesora Anselma va también a trabajar. Seguramente que ella les va a pasar después en Drive. Va a habilitar un archivo donde les va a pasar para que ustedes ingresen allí y completen allí su equipo de trabajo. Pues ella está trabajando de esa manera. Entonces, yo creo que entre mañana ella ya va a pasar en el grupo el Drive para que ustedes ingresen allí y completen allí quiénes son los integrantes del equipo, cuál es la institución. Entonces, primero se conforma equipo de trabajo, hasta 3. Segundo, se identifica la institución, eligen la escuela, el colegio, el centro o la supervisión. Tercero, una vez que ya tienen su equipo, su institución, elaboran sus criterios de observación de clase. Elaboran o votan por algunos criterios. Pueden utilizar ustedes los mismos criterios de su institución o pueden utilizar de SAP o pueden hacerlo realmente ustedes, pueden elaborar sus propios criterios evaluativos, ¿no? Eso es interesante que ustedes puedan elaborarlo para que puedan pasar por ese proceso. Entonces, son los 3 puntos que ahora tienen que hacerlo antes del próximo miércoles. Que tienen que trabajar esos 3 puntos. Identificar, o sea, tener su equipo, identificar su institución, elaborar sus criterios de observación de clase y por sobre todo ya tienen que tener entregado la nota, ¿verdad? Ya tienen que haber entregado y ya tienen que haber acordado qué van a hacer con su directora. Entonces, esto van a hacer esta semana. Bien, hoy es 16, tenemos el 23, próximo 23, tenemos el 30, y esa semana del 30 al 2 de julio, ustedes ya tienen que cerrar su pasantía. Entonces tienen de hoy, 16 de junio, al 2 de julio para realizar su pasantía. ¿Por qué? Porque el 7 de julio se cierra, porque hasta el 9 nomás tenemos clases, después ya comienzan las vacaciones. No creo que quieran venir quieran tener clases en vacaciones. Entonces, el 7 de julio nosotros hacemos nuestra defensa y yo creo que si no cerramos, no terminamos, vamos a continuar el 9 de julio, que es viernes. Entonces, o el 8. Entre el 7 y el 9 tenemos que cerrar nuestra pasantía con la defensa oral. Entonces, antes ya tienen que haberlo realizado todas las actividades en las instituciones y la elaboración de informe escrito. Si van a tener más tiempo, traten de ir juntando todo lo que puedan, todo lo que tengan, para que después ustedes puedan sentarse a desarrollar, a describir todas las acciones que tuvieron a través de una estructura que es el informe escrito, que también ya les voy a pasar en esta semana para que ustedes ya tengan un norte de qué es lo que van a ir haciendo o de cómo van a ir juntando. Entonces, no quiero cargarles totalmente esta semana y se desesperan todo mal, sino que esos primeros pasos quiero que sí ya ustedes puedan realizar. Su equipo de trabajo, su institución, presenten su nota. Por favor, porque yo ahora justo también estoy con la pasantía de la facultad, profe. Nosotros ya estamos totalmente desesperados. No es que vamos a empezar a desesperar. Concuerdo conmigo, por Dios. Yo, profe, estoy buscando en qué día vamos a defender para poder ponernos una meta. Del 7 al 9 mencionas, profe. El 7 y poniendo un intervalo de 3 integrantes por grupo. Tienen 10 minutos los 3 casi 40. En 10 3 minutos. días. Sí, tienen 10 minutos. Generalmente nos va a llevar desde las... Mira, yo creo que 6:30 vamos a comenzar ese día. Nos va a llevar de 6:30 a 9:30 y el siguiente viernes así lo mismo, de 6 a 9 de la noche y cerramos.
3 días por ahí nos va a tocar, nos va a tomar llevar. 2 días van a tener. 2 días, 10 minutos nomás, Vivi. 10 minutos. 10 No, minutos no tenemos es que cada uno van a hablar 10 minutos. Es que el Hay que equipo respetar trabaja. más el tiempo. Yo he Y participado yo les corto en 10 minutos. Y así es sencillo. Ahí es otra cosa, porque yo he Me participado parece de bien. exposiciones donde decía el indicador 15 minutos y era 40 minutos y se seguía hablando. Entonces, por eso nomás yo... Está estructurado, ya totalmente está estructurado cómo va a ser el informe escrito. Está estructurado cómo va a ser el PowerPoint. Para la defensa va a tener máximo 7 diapositivas. No va a tener mucho. En 3, en 2 con 7 diapositivas van a tener que defender. Son 10 minutos, pasa 10 minutos y se les corta. ¿Por qué? Por respeto al tiempo que en este proceso de virtualidad es muy difícil dar mucho tiempo. Entonces, trabajo de esa manera. Y inclusive los que estaban conmigo en forma presencial, ¿saben? Era 10 minutos 15 y se les cortaba. Por respeto a los demás, porque si no vamos a amanecer acá. Entonces, el tiempo está, prepárense antes, siempre les digo, practiquen ya frente a su espejo, todo lo que van a decir, lo poco que van a decir, lo esencial que van a decir, porque eso es el tiempo que se les va a dar. Entonces, está de esa manera previsto. Porque en el informe que se va a enviar va a estar en forma más extensa y la defensa va a ser... El informe escrito te puede llevar 100 páginas, 200 páginas. Y por eso. Te lleva. Pero el informe oral te va a llevar 7 a 8 diapositivas, porque ya está estructurado. Perfecto. ¿Qué es lo que va a estar en tu informe oral? Genial. Está totalmente estructurado. Por Está cada muy bien diapositiva. eso, profe, va a ser sin catarsis. Sin catarsis, sin nada, sin lo concreto. Entonces ya saben, ya se van a ir preparando, ya les voy a ir pasando todo, no se preocupen de eso. Y tampoco se desesperen, vayan haciendo este proceso, porque ustedes cuanto más se desesperan, pellelia patas allá por ahí que te ven. Entonces vayan haciendo ese proceso del paso a paso y vayan tomando y haciendo los acuerdos con sus directivos. Esto vamos a hacer, esto no, esta semana traten de ponerse de acuerdo y pónganse de acuerdo en la institución donde ustedes tienen más confianza o uno de los integrantes tenga más confianza y pueda decir mi directora de calidad y nos va a dar todo. Entonces, esa persona, ese compañero va a ser el enlace entre la institución y el equipo de trabajo, porque los 3, bueno, van a estar en la misma institución. Puede ser que Viviana y Jesús estén en la misma institución y van a trabajar juntos, pero los demás no. Entonces va a haber Así siempre mismo, uno. profe, estamos en la misma institución. Sí. Va a haber Bueno, uno hermano, siempre. estamos 3 en una ¿Cuándo hay institución, otra profe. cohorte? En donde no se sigan ustedes. Profe, Dios. nosotras somos 3 en una institución, profe. Ah, bueno, y ahí está también 3. Entonces hay una que va a ser más amigo y es su directora y la que va a hacer el enganche. Porque ese también es importante, sí. Una consulta, Sí. ya con respecto a la pasantía del informe y compañía. El PI, vamos a pedirle que nos muestren o vamos a pedirle la copia, podemos pedir copia de los documentos o cómo sería esa parte. Pueden pedirle luego el PI, a ver si les da. Porque vos tenés que mirar la visión. Yo sé que mi directora me va a dar, o sea, estoy segura, Excelente, confío entonces. en mi directora. Ahora pedirle la copia y toda esa onda más, si es necesario. Bueno, y si te da la copia, va a ser para que vos puedas analizar y sacar lo esencial, ¿verdad? Porque no vas a poner así como está. Vas a hacer un análisis. Si no te da, como te dije, dentro de las entrevistas, porque está el formato de entrevista y dentro del formato de entrevista está algunas preguntas que indaga hacia lo que es el PEI. Entonces también está. Si no te da, entonces a través de la entrevista vas a ir sacando la información. Y si te da, puedes fotografiar y algunas partes esenciales, por ejemplo, puedes poner dentro de tu anexo. Entonces eso ya depende de la institución. Sondeando el tema de la pasantía, porque una compañera ya hizo gestión, pero ellos no tuvieron pasantía, que era el corte que hicieron por la beca del ministerio. Que se iban ellos hicieron su proyecto institucional, proyecto educativo, perdón. Ellos trabajaron también, yo trabajé también con la cohorte, tercera cohorte estuve trabajando, y ellos cerraron con elaboración de proyecto. Lo que ustedes hicieron, hasta ahí. Pero sí, eso me comenté, y me dicen, tuvimos pasantía, nosotros sí vamos a tener. Este currículum, por eso les dije, es nuevo.
Y cuando vamos a acceder a un título, según la ley 4.995, nos dice que sí o sí tenemos que hacer pasantía. Entonces está. Ahí hay un 75 horas que se tiene que cerrar. Y hay que saber, no hacen pasantía, no hay problema. Pueden volver a hacerlo con otro curso, perdón, con otra sección. Pero sepan ustedes que si ustedes no hacen pasantía o se aplazan, pierden totalmente el curso por más que hicieron todos los módulos. Por lo contrario, es que si ustedes no hicieron un módulo, pero hacen pasantía, entonces pueden hacerlo otra vez con otro curso sin problema, con otra sección, terminan con su módulo y ahí se le da, se le valora también práctica, porque vamos a suponer, Viviana no hizo el módulo de formulación. Puede hacer ahora pasantía sin problemas. Pero una vez, porque yo estoy solicitando también a los compañeros toda la planilla, ellos tienen que entregar, tienen un lapso de 15 días para entregar toda la planilla, porque tengo que también sistematizar esto y ver si ustedes cerraron todos los procesos con los módulos. Entonces, si tienen cerrado con todos los módulos, se les califica práctica. Si no tienen cerrado, entonces pueden hacer pasantía, no se califican mientras que ustedes no cierran el módulo con otra sección, sin problemas. Ahora, no hicieron pasantía y lastimosamente van a tener que volver a recursar por completo el curso. Eso está previsto en el currículum del curso. Entonces, las posibilidades son bastante para ustedes y tenemos que hacer. Quieras o no, como dice la película. Quieras o no. Con una hermosa sonrisa que nos dice, ¿y van a hacer? ¿Qué le vamos a decir? Baile, bueno. Podemos retroceder ahora. ¿Qué le vamos a decir? Bueno, mantén. Ni un paso atrás, como se dice en la manifestación. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Ahora ya como no. dice mi amigo, ni para tomar impulso. No. Puede ser para tomar impulso, pero para ir hacia adelante, no hacia atrás. Y bueno, este es el proyecto denominado Puesta en Práctica, nuevos desafíos en tiempo de pandemia. Van a leer ustedes, ya les debo la lectura porque ya bastante hablé, entonces también les voy a dar para que ustedes puedan leer. Está la justificación del proyecto, de por qué surge este proyecto de pasantía. Está el objetivo general de esta pasantía, que es lo que pretendemos con ustedes como instituto, cuáles son los objetivos específicos, y de estos objetivos específicos nosotros hemos trabajado o hemos traído las actividades que van a realizar en función al currículum, en función al programa de estudio. Están las actividades que ya les había presentado, son los mismos que están aquí. ¿Cuáles son las acciones que van a trabajar? ¿Cuál es el resultado que esperamos? Esperamos de ustedes sean profesionales idóneos en el manejo de las principales variables involucradas en las instituciones escolares. Esperamos que sean profesionales capacitados para identificar potenciales dificultades y habilidad para proponer posibles soluciones. Esperamos que sean profesionales conocedores de sus compromisos ante la sociedad, profesionales con visión futurista, abocados a la autogestión y adheridos a la proyección tecnológica, porque eso es lo que actualmente se necesita bastante, y por sobre todas las cosas que sean profesionales con elevada autoestima. Entonces, eso es lo que esperamos al cierre de este módulo, de este curso. Ya está aquí el cronograma, cerramos en julio, no está fecha, pero cerramos en el mes de julio. Lo máximo posible, apretar para cerrar antes de las vacaciones. La metodología trabajada y adoptada junto con la tutoría, con los pasantes y el equipo institucional, va a ser de trabajos presenciales en algunos casos y otros de trabajo a distancia, con algunas técnicas propuestas, y por sobre todas las cosas el trabajo de campo que se propone que sea vía online, e-learning, que orientará la aplicación de instrumentos, y ustedes pueden hacerlo. Si hay afinidad, se puede trabajar totalmente con la modalidad virtual. Están los recursos, perdón,
Y la evaluación, que será evaluada a través del portafolio de evidencias, y ese portafolio va a ser a través de un informe final. Todo se va a acumular en el informe. Entonces, esa es la propuesta, la bibliografía por la cual trabajamos para la elaboración del proyecto. Y la propuesta está: la nota, el proyecto, el modelo de entrevista, la estructura de la entrevista para docentes, para directivos, ya les voy a pasar en el grupo de WhatsApp. Y bueno, hasta aquí es lo que hoy tengo para plantearles. Éxitos, éxitos. A partir de mañana ya queda a cargo de ustedes este proceso, y sepan que estamos para poder apoyarles sin ningún problema. Yo creo que es suficiente. Me voy a recuperar de la noticia de que vamos a trabajar muchísimo. Espérame, anda nomás en mi amor, después vamos a hablar. Ay, perdón. Espera ya tomar aire. Profe, ese tema del informe, bueno, vas a pasar qué hoja vamos a usar, tamaño de letra, todo eso, profe. Todo. Todos ya están así con el cuello aquí, adolorido, y la profe matándose la risa. Quiero decir nomás que la compañera empezó con un rodeo. La profe Ruth con sus COVID está sonriente, no parece que está enferma. Nosotros estamos así, todos que se nos entiende, y ella riéndose ahí como sin nada. Qué bruja, profe Ruth, eso no se hace. Yo creo que ni los 10 módulos juntos no fue pesado como va a ser esta. Por Dios. Ay, Dios. ¿Quién dijo ustedes se quieren ahogar en un vaso de agua? Lo único que les puedo decir. Ahí, Blanca, es como para ahogarse, profe. Bueno, y bueno, van a darse cuenta que no es así como ustedes están ya suspirando antes de tiempo. En el transcurso de las actividades no es pesado cuando hay, cuando hay afinidad con la dirección y puedan hacerlo. Porque el proceso va a ser en el momento de que ustedes puedan acceder a los documentos y se sienten a trabajar, lean un poquito y hagan unos apuntes o análisis sobre lo que tienen. Porque directamente van a trabajar con la directora o el director. La afinidad con la directora, lo que cuesta. Estaba mirándole a la profe, ya le va a ahogar ahí a la beba con su leche. Por Dios, baja un poquito. No por su mamadera. Pobrecita. Cindy. Pobre inocente. Por favor. Vamos a llamarle a la abuela que le defienda. Ay, usted, por Dios. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? No creo. No, profe, solo que se preparen con la profe Selma, porque lo mucho que le vamos a hinchar. Bueno, no hay problema. Estamos acostumbrados. Yo creo que estamos acostumbrados de ese lado a hacer el seguimiento y la tutoría. Pero por la afinidad